Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos. En primer lugar, agradecer al FNAC, al señor Ángel, el que nos hayan cedido este espacio en esta fantástica librería de esta bella ciudad en la que todos vosotros vivís, en la que me encanta venir porque la gente siempre es tan amable y cariñosa con todos nosotros. Bienvenidos todos a la presentación de este libro, La hija de los sueños, de Sandra Andrés Belenguer, de editorial Viceversa. Mi nombre es Montse Altarriba, soy la directora de editorial Viceversa. Somos una editorial joven, una editorial que nos hemos marcado como misión el fomentar la lectura, que es algo creemos muy necesario. Tenemos una línea editorial comercial dirigida al gran público, trabajamos la ficción, la no ficción, y dentro de la ficción tenemos una especial vocación por la novela juvenil, por la literatura juvenil. La juventud, pues sois el futuro y el futuro es vuestro, y ojalá en este futuro tenga sitio también para la lectura. Andrés Belenguer, creo que en el año 2009, poco después de la presentación de su libro El violín negro, que lo presentó otra de las personas que yo creo que es fundamental en la literatura infantil y juvenil ahora mismo en España, que es David Lozano. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo ese libro porque, era un libro, no sé si lo conocéis, sí, creo que sí, porque todos sois muy amigos, perdón, y otros que estáis interesados, pero es un libro muy sorprendente, ¿no? Es un libro de entrada que una de las primeras cosas que llama la atención es ese diálogo que tenía con Gastón Leroux y con el fantasma de la ópera. Es un libro que rendía evidentemente un gran homenaje a la literatura. Me llama muchísimo la atención esta pasión que tiene Sandra por los libros, ¿no? Tanto en este como en aquel aparecían los libros constantemente. El libro está organizado de una manera como un tanto sorprendente, porque ahora ya me centro lógicamente en la hija de los sueños, porque es un libro que empieza en 1810 en un lugar indeterminado. De lo único que sabemos es esa especie de orfanato que hemos visto ahí, y como tenemos tan presente, tan reciente la película de José Antonio Bayona, pues pensamos un poco ya de entrada, nos sugiere ese mundo. Entonces aquí se cuenta la historia, la novela arranca con misterio, con miedo, con sombras, con espectros, con susurros tenebrosos, y arranca como nos estuviéramos también un poco en una novela de Charles Dickens, con un montón de niños que están ahí durmiendo, y de repente hay uno que está desvelado, uno que es especial, que se llama Sebastián, y entonces asiste, como os digo, a una especie de susurros tenebrosos, a unas presencias raras que empiezan a moverse, que empiezan a crecer, a multiplicarse, no se sabe muy bien cómo. Y pues esas presencias van a ser muy determinantes en el libro, pero lo que va a ser más determinante en el libro va a ser ese personaje primero que aparece en los 3 primeros capítulos y luego desaparece prácticamente hasta que al final, en un juego literario, en un juego de espejos muy logrado, reaparece y es determinante en la historia. Así empieza, como digo, con estos 3 capítulos que tú vas leyendo, y de repente, en una gran elipsis, desaparece por completo este personaje. Es muy bonito. Toda esta parte es bonita, es tétrica también, es sombría, porque todos los que conocéis a Sandra le interesa muchísimo esta especie del mundo, de la angustia, de la pesadilla, de la fobia. En este libro también se habla mucho, un poco a veces, de la interpretación de los sueños, se habla de un montón de cosas que se nota que ella ha deglutido muy bien. Y luego también me gusta mucho en esos 3 o 4 capítulos primeros, no me acuerdo ahora cuántos son, no lo he anotado exactamente. Me gusta mucho también esa especie de clima de crueldad que se da en los orfanatos, ¿no? Esa especie de odios que hay entre chiquillos, y de repente vemos que este Sebastián es un chico muy especial. Solo os estoy contando en las primeras páginas, o sea que no os voy a desvelar lo sustancial, pero este es un chico muy especial que tiene la facultad de interpretar los sueños ajenos, de interpretar las pesadillas. Entonces él sabe todo lo que sueñan los demás, y eso de alguna manera, entre otras cosas, le da una cierta sensación o sentimiento de superioridad. La acción es una acción muy nítida, la acción va en progresión, el lector va viendo poco a poco como todo engarza, como todo tenía sentido, como todo se va, digamos, ahormando y va creando un tapiz, un entramado perfectamente cuajado. Y luego ahí hay muchísimas cosas, es decir, ahí hay
muchas historias de la sombra, muchas historias de la pesadilla, hay muchas historias de terror, hay muchas historias, como digo, de amor, hay muchos equívocos, hay un gran juego de espejos permanentes. En ese sentido también es un libro muy borgiano, y llama muchísimo la atención un poco la naturalidad con que está escrito, o sea, es decir, es un libro en ese sentido muy trabajado. Y luego es un libro, como ocurría con el anterior, que rinde de nuevo homenaje a los libros, ¿no? Aquí se habla mucho, por ejemplo, de unos cuentos, de un libro que es Cuentos para el Terror. A veces también se habla de otro libro que no sabemos si es un desgajamiento, que es Cuentos de Terror. Pero se habla de bibliotecas, hay un bibliotecario que tiene una gran importancia, y luego vamos viendo, bueno, pues se hablan de esas cosas, de esos elementos que están siempre muy presentes en la literatura fantástica, en la literatura gótica, que son como las profecías, los oráculos, el poder de la sombra, que sé que os va a gustar mucho. Y luego es un libro, y cierro con esto, que yo creo que también estimula la pasión de la lectura, la pasión del sueño, ¿no? Porque este es un libro, hay una cosa muy clara, que es una de las frases finales, dice una cosa que podemos decir que es un poco de perogrullo, ¿no? Que es: el mundo de los sueños es infinito, ¿no? Pues de alguna manera, es una frase del libro, es una frase que decimos todos muchas veces, porque sabéis que el sueño, los sueños, es esa región ignota, vasta, que no, bueno, pues que tiene un poco la profundidad, la dimensión y el misterio del propio cerebro, que, como sabéis, es algo de las cosas más enigmáticas que existen. Pero yo creo que este libro exalta también la capacidad de soñar, la capacidad de viajar, la capacidad sobre todo de crear mundos propios y de habitarlos, ¿no? Muy bien escrito, un libro que os va a gustar muchísimo, y sobre todo un libro que coloca, yo creo que digamos en la narrativa fantástica, juvenil, con mucho poder, con mucha presencia, con mucho talento, a Sandra. Y bueno, pues yo solo la felicito, y sobre todo le felicito que tenga tan buenos amigos, y le felicito por supuesto a la editorial, porque yo creo que ha hecho un interesantísimo fichaje. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría antes que nada empezar hablándoos de cómo surgió un poco el germen, la idea de esta novela. Pues todo surgió hace más o menos un año y medio, que yo tenía ya una idea, una nebulosa en la cabeza, y bueno, por internet me enteré de que ya se había abierto el plazo de inscripción del concurso As de Picas, convocado por Viceversa y por PlayStation. Y me di cuenta, no lo olvidaré nunca, de que terminaba el 31 de mayo, y esto estamos hablando de que me di cuenta pues casi a finales de marzo, así que solamente tenía 2 meses para confeccionar un libro. Pensé si me arriesgaba o lo dejaba pasar, y bueno, no lo pensé mucho, realmente me arriesgué. Tuve que concentrar esa trama que tenía en la cabeza, ese guión, pensar bien en cómo serían los personajes, y al final, bueno, me arriesgué. Tuve que hacerlo todo pues de una manera un poquito acelerada, pero ahora mismo desde luego estoy muy satisfecha de haber quedado finalista, y para mí siempre recordaré cuando me llamaron de la editorial y me dijeron pues, que había quedado finalista y que lo iban a publicar. Para mí fue una gran satisfacción, una gran alegría, y bueno, aquí está el resultado. Llamarlo así, para dominar estos sueños. Y es que yo desde pequeña tenía este poder, por llamarlo así de alguna manera, este don, que es que todos los sueños negativos o pesadillas, de alguna manera puedo cambiarlos a que sean sueños plácidos. Bueno, yo os puedo contar un ejemplo de haber soñado que me estaba ahogando en el mar, y yo misma en mi propio sueño decir: tranquila Sandra, esto es un sueño, no puedes ahogarte en el mar. Y cambiar esa pesadilla a un sueño plácido, donde yo podía respirar debajo del agua y ver las profundidades. Sí que es cierto que para mí los sueños están divididos en dos. Por una parte son los sueños del subconsciente, esos sueños que tenemos todos, que se basan pues, en nuestras vivencias, nuestros recuerdos, nuestros miedos o nuestras esperanzas e ilusiones, y son los más comunes. Pero también es cierto, y son los que más me gustan, que están los sueños inexplicados. Seguro que muchos de vosotros habréis soñado alguna vez con personas que no habéis conocido nunca, con lugares donde nunca habéis estado, con situaciones que nunca habéis vivido. Y estos eran realmente los sueños que a mí realmente me atraían, porque además en estos sueños hay sueños premonitorios. Yo también os puedo recordar, esto es una anécdota que también a mí me ha pasado, de soñar que estaba en París, en una calle que nunca había estado en ella. Me encontré con una librería, recuerdo además que entré en esa librería y que el perro de los dueños pasó delante mío. Yo estaba buscando un libro en concreto que encontré en los sótanos de esa librería, y además incluso os puedo decir que al salir de ese establecimiento había un mendigo sentado en la calle.
Pues bien, pocos meses más tarde, cuando realmente estuve en uno de mis viajes a París, vi esta misma calle, vi la misma librería, el perro pasando delante mío, encontré un libro en el sótano y encontré al salir de esta librería a un mendigo en la calle. Para mí esto pues me marcó mucho, fue un shock porque nunca me había pasado, y si ya el tema de los sueños me parecía atrayente, imaginaos, me atrajo muchísimo más. Sí es cierto que hay teorías, y he leído teorías de Freud sobre los sueños, ¿no? Es que todos conocéis, también sus discípulos, Fromm o Jung. Pero no me gustaban estas teorías, al menos para este tipo de historia. Con lo único que me quedé quizás, y me gustó, es el hecho de que por la noche nuestra mente se libera, no somos nosotros mismos. Y esta idea me gustó muchísimo para este libro, que por supuesto no es nada psicológico, ni médico, ni científico, es un libro pues, de fantasía, de ficción. Y es un libro además que tiene un mundo onírico, por así decirlo, y que yo pensé en él pensando en que, bueno, si se nos ha dicho que existe un cielo y un infierno, ¿por qué no va a haber un mundo paralelo al nuestro, a donde vayan nuestros sueños o donde surjan nuestras pesadillas? Y bueno, realmente este fue un poquito el germen de cómo surgió la idea en mi cabeza, hasta que me decidí pues, a plasmarla un poquito precipitadamente por este concurso en papel. Me gustaría hablaros de los personajes del libro, aunque como ha dicho Antón, pues no os quiero desvelar mucho. En este libro hay dos protagonistas principales. Uno de ellos, ya habéis visto en el trailer, que os ha comentado también Antón, es un niño recluido en un orfanato en el siglo XIX, es un niño muy especial, se llama Sebastián. Y digamos que este personaje está separado en el tiempo de Iris, la otra protagonista, en el siglo XXI, pero va a ser el destino, yo creo, el que los va a unir. Y además tienen mucho más en común de los que ellos suponen, y es que ellos no saben quiénes son en realidad ellos mismos, y tendrán que ir descubriéndolo conforme pase en la historia. Iris es una chica pues muy tímida, muy retraída, a la que le gustan muchísimo los libros y comparte esa pasión con sus amigos, con Shaila, con Adrian y con Jonathan, y además se siente atraída por uno de ellos, y bueno, tendréis que leer el libro para saber cómo termina pues, este romance entre ellos. Y es una chica que tiene este don, como os he comentado antes, que es poder dominar sus sueños, pero es cierto que tiene una pesadilla desde que era pequeña que la atormenta y de la que siempre se despierta gritando y llorando. Y es la única que ella no entiende el por qué no puede controlarlo. Bien, por supuesto, esta pesadilla también tiene relación en cuanto a quién es ella en realidad, y tendrá que descubrirlo por sí misma. Hay más personajes en esta novela, pero me gustaría hablaros de dos más, que son un misterioso bibliotecario, que va a aparecer pues, casi a mitad de la novela, y que va a ser absolutamente clave en esta historia. Es un misterioso bibliotecario que aparece casi, podemos decir, de la nada, que va a ayudar a Iris a descubrir quién es ella en realidad, y que de alguna forma la va a guiar por este mundo de pesadillas en el que se va a tener que atrever a entrar, porque es clave para delimitar quién es ella, ¿no? Hay otro personaje, como ha comentado Antón, que es un escritor, que se considera a sí mismo fracasado, el señor Britt, y a veces es un personaje que me cae realmente bien. Es un escritor que se obsesiona con publicar. Es un escritor que además le abandona a su mujer, pierde su trabajo y que le gusta escribir este tipo de relatos de miedo pues, para los jóvenes lectores, pero que siempre las editoriales se lo rechazan por no tener suficiente realismo o no tener suficiente fuerza o miedo. Y llega a tener tanto la obsesión que solo vive para eso, para escribir y para publicar. Y llega un momento en su vida en el que realmente no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Se llega a plantear ese suicidio, y habrá otro personaje más enigmático que le propondrá un siniestro trato que al aceptarlo va a cambiar no solamente su vida, sino la de Iris y sus amigos. El lugar donde está basada esta historia es una ciudad imaginaria, es una ciudad no concreta, podría ser cualquier ciudad, puede ser posiblemente también Zaragoza, pero está en continua contraposición con el mundo de los sueños, el mundo paralelo al nuestro, el mundo onírico, el mundo en el que se tendrá que atrever a adentrarse Iris. Para este mundo onírico, pues las pesadillas, sí es cierto que no es que me haya basado en mis propias pesadillas, pero es cierto que he tenido que acudir a toda mi capacidad creativa para inventarlas, ¿no? Y es cierto que he tenido un poco de inspiración en los cuadros de Dalí, concretamente, con ese surrealismo, ¿no? Y esas criaturas deformadas o alargadas, y para mí, pues desde luego, me sirvieron de mucho. No me gustaría desvelaros nada más de lo que es el libro, porque hay muchas sorpresas y muchos enigmas que tendréis que ir descubriendo vosotros. Ya os comento que
En el principio, en el comienzo, con este niño del orfanato, con Sebastián, reconozco que cargué las tintas, es un comienzo pues, con una tensión narrativa muy fuerte, pero que he querido que se fuera manteniendo durante todo el libro, así que yo os digo que no vais a tener ni un solo respiro en todo lo que es la novela. Bueno, espero que os haya gustado. A aquellos que os hayáis leído el libro, que sé que sois algunos, espero que hayáis disfrutado con esta novela, tanto como yo al escribirla. Y a aquellos que todavía no lo habéis leído, espero que os haya picado esa curiosidad de dónde surgen nuestros sueños, de dónde surgen nuestras pesadillas y a dónde van. Y espero que disfrutéis con este libro. Muchas gracias por estar aquí.